Macrodata Analítica, siempre con temas interesantes. Este tema, los presidentes y sus operaciones, bueno, las que han sido públicas, capaz de que se pegaron una estiradita y no nos percatamos, ¿no, Daniel? Sí. Buenas tardes. Y yo no los culparía, ¿no? ¿Qué ondas? Sí, fíjense que ahora con el tema de lo que sucedió el fin de semana con el presidente López Obrador, nos pusimos a investigar, pues, en los sexenios anteriores si había habido algo parecido. Y resulta ser que sí, fíjate, desde Cedillo, a todos los expresidentes han pasado por el hospital. Ándale. Todos por cirugía, excepto Felipe Calderón. Y ahorita les voy a platicar más o menos la historia de lo que sucede con cada uno, ¿no? Entonces, sabemos que el presidente López Obrador tuvo que ser intervenido por un cateterismo, un tema cardíaco, que lo que se maneja como versión oficial es que todo salió bien, que no es nada grave, que fue algo de rutina, pero pues creo que a nadie le hacen un cateterismo de rutina, ¿no? Creo A que nadie. debe de tener algún tipo de condición y el deber ser sería que pues los mexicanos estuviéramos enterados. Ahora, hace falta ver qué tan preparados estamos como país y sus instituciones para el tema, ¿no? Pero el presidente Peña Nieto también tuvo que ser hospitalizado y estuvo en una cirugía por un nódulo. Al parecer eso fue lo que se dijo que tuvo, y estuvo hospitalizado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Como les decía, Felipe Calderón en su momento tiene un accidente andando en bicicleta, se rompe el brazo y tiene que ser llevado también al hospital. No se habla de una cirugía donde haya tenido que estar anestesiado, ni mucho menos, pero también estuvo en el hospital. El presidente Fox, Vicente Fox, tuvo que ser operado de la espalda por una hernia de disco en su espalda, y también tuvo que estar hospitalizado. Todos, por cierto, en hospital militar, ¿no? Por su condición de jefes como pues, comandantes supremos, digamos que del ejército, recibe la atención médica en el hospital militar. Y Ernesto Zedillo también en su momento fue hospitalizado. No tengo aquí el dato a la mano de qué fue lo que le pasó. Ahorita lo averiguamos. Pero también, como les digo, no es algo nuevo que un presidente tenga que ser hospitalizado, que tenga que, digamos que, pasar las responsabilidades al secretario de Gobernación temporales, y que eventualmente regresa a la presidencia como tal. No es algo, no es cualquier cosa, es lo que yo quisiera como dejar como mensaje en esta intervención. Creo yo que la continuidad política, económica, institucional de nuestro país es muy importante, y a la falta del presidente, que sabemos que es sin duda el trabajo más difícil que puede haber en un país, es el ser presidente, y que lo vemos perfectamente en las fotografías de los presidentes, como se ven muy demacrados del inicio al final de su sexenio. Pues es algo que evidentemente se cobra muchas facturas desde el punto de vista mental y físico. Entonces, nuestro presidente no es una persona joven, si bien tampoco no es tan grande, tiene 68 años de edad, cumple 69 este año 2022 en noviembre. No es una persona joven y tiene un ritmo de trabajo y un ritmo de vida pues muy, muy pesado, y a eso se le añade pues también el estrés y la factura que te cobra el ser presidente. Entonces, creo que eso es lo que se tiene que platicar, se tiene que discutir, y en donde lo más importante es que se tiene que comunicar de forma adecuada a todo el país para tratar de tener la mayor certeza posible en caso de una eventualidad como esta. Sí, y que no haya suspicacias, ¿no? Y que no haya, luego cuando no se da la información adecuada, o cuando se trata de cubrir o minimizar el problema, y luego te enteras de que es otra cosa, pues es cuando vienen pues los diferentes comentarios, los diferentes especulaciones, Es ¿no? que si nos mienten en algo tan importante, pues Sí, imagínate en claro, algo que creo sea. que, como
como lo digo ahorita, lo más importante es la comunicación y tratar de hacerlo lo más rápido y lo más veraz posible. De nada sirve el tratar de esconder algo que eventualmente se va a saber, pues, ¿no? Y más en esta época de redes sociales en donde cualquiera va a pasar la noticia, el tratar de esconderlo y el tratar de no decir nada o mantenerlo pues en la oscuridad no sirve de nada, pues aun cuando se quiera tener esta imagen del presidente como un super hombre, pues al final de cuentas es un ser humano que tiene las mismas debilidades que todos nosotros. Oye, me acordé también ahorita que estabas mencionando a los presidentes de mexicanos. Recientemente también el presidente Biden, ¿te acuerdas? Fue intervenido quirúrgicamente y dio paso a una historia impresionante, ¿no? Cuando una mujer por primera vez se volvió en la líder del primer mundo, ¿no? En la líder de los Estados Unidos, ahora Kamala Harris, ¿es? Sí. Ocurrió hace un par de meses, si mal no recuerdo, ¿no? No te escuché, Tocayo, perdón. Que reciente, ahorita que estabas nombrando a los presidentes de México que fueron intervenidos quirúrgicamente, sí. Me recordé también que recientemente el presidente Joe Biden fue también intervenido quirúrgicamente y eso dio pie a que Kamala Harris fuera la primera presidenta, por unos minutos al menos, de los Estados Unidos, ¿no? Sí, hay pues también en México hay las figuras de presidencia provisional en su momento. Recordemos que en el 2013 se aprobó la última reforma de Estado en ese sentido y la Constitución prevé que en los primeros 2 años se tiene que volver a convocar elecciones y hay un presidente provisional y que si esto sucede del tercer año en adelante, que es en el momento en el que estamos ahorita, el Congreso debe de elegir un presidente que va a terminar el sexenio. Entonces, creo que abre muchos frentes desde el punto de vista político, porque sin duda el presidente es la persona que amalgama todo el movimiento de la Cuarta Transformación, todo el movimiento de su mismo partido de Morena, y la pregunta es, en caso de que falte el presidente, ¿qué va a pasar con todo ese movimiento? ¿No? Creo que cada quien va a jalar para su lado, o por lo menos es la impresión que hasta ya dijo que dejó un testamento. Un testamento. Sí, fíjate, Daniel, y por acá nos comentan siempre muy informados nuestros comaleros y comaleras, dice, el artículo 84 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano prevé que cuando se encuentre dentro de los 4 años para finalizar el periodo presidencial y está la falta absoluta del presidente, de inmediato el secretario de gobierno asumirá el cargo de presidente y el Congreso de la Unión deberá nombrar al presidente por una mayoría. Lo que no establece el artículo es el perfil que debe tener la persona a designar y tampoco se tiene una ley reglamentaria a dicho precepto. Anterior a la reforma, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien era electo por votación popular, al igual que el presidente de la República, esto mientras el Congreso de la Unión hacía la designación del presidente, porque luego se especula, ¿no? Y luego se vienen tantas cosas cuando ocurre algo como esto, Daniel. Sí, la ley es muy clara en el sentido de los plazos y los tiempos, ¿no? El secretario de Gobernación es quien entra como presidente provisional, pero solo por 60 días y con capacidad o con poderes limitados. Es decir, no puede remover a personas del gabinete, entre otras cosas que tiene. Y es entonces que se tienen 9 meses para que el Congreso defina a un presidente sustituto, en este caso. El Congreso como tal, todos los miembros del Congreso, tanto diputados como senadores, se vuelven un Congreso electoral y ellos deciden a nombre del pueblo mexicano quién va a ser el próximo presidente o el presidente que va a terminar con esos 4 años que le restarían, ¿no? En caso de que hubiera ocurrido los primeros 2 años, se tiene que convocar elecciones. Muy bien, pues como siempre interesantes los temas que nos traes. Daniel, ¿dónde te pueden seguir los comaleros y las comaleras? En Macrodata Analítica. Sí, pegó un... Adelante, perdón. Daniel. Me dio mucha tos, perdón. Estamos para servirles en macrodata.mx en Facebook e Instagram y en @macrodatamx en Muy bien, gracias y un abrazo. De pronto, amigo. Gracias, igual.